En este video vamos a aprender cómo realizar divisiones de expresiones racionales. Lo primero que vamos a hacer es de pronto recordar cómo hacer una división de racionales o una división en pocas palabras, de fracciones. Entonces, cuando nosotros aprendemos a realizar divisiones de fracciones, por ejemplo, 2/5 divididos 3/10, ¿sí? Uno de los métodos que aprendemos a utilizar es convertir esta división en una multiplicación. Entonces, lo que hacemos es tomar el divisor, este señor que está aquí, ¿cierto? Y cambiarlo por su recíproco. Es decir, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a quitarle eso. Y lo que hacemos es escribir toda la expresión 2/5, pero ahora multiplicado por su recíproco, 10/3. Y realizar esta multiplicación es exactamente lo mismo que realizar esta división, ¿cierto? Luego, lo que usualmente aprendemos a hacer es a realizar simplificaciones para ahorrarnos como trabajo. Entonces, lo que hacemos usualmente es, ok, 5 y 10, yo lo puedo simplificar porque ambos son divisibles por 5. Entonces, 5 dividido 5 es 1 y 10 dividido 5 es 2. Y luego de que hacemos esas simplificaciones, pues realizamos operaciones. 2 por 2, numerador por numerador es 4. Y 1 por 3 es 3. ¿Listo? Y este es el resultado de dividir 2/5 entre 3/10. ¿Listo? Esto es lo que nosotros aprendemos. Esa misma estrategia la vamos a utilizar para dividir expresiones racionales. Y vamos a hacer un ejemplo para ver. Realicemos la división 5a a la 2 por b sobre 7x a la 2y dividido entre 10a3 b a la 2 sobre 9x y a la 2. Entonces, si estamos realizando una división entre racionales, ya sabemos que podemos reescribir todo esto dejando el dividendo de la misma forma, 5a a la 2b sobre 7x a la 2y. Y el divisor, pues lo vamos a cambiar, o sea, vamos a convertir todo en una multiplicación. El divisor lo vamos a escribir como su recíproco. Entonces, 9x, o sea, lo que está en el denominador, lo escribiremos en el numerador. Y lo que está en el numerador, o sea, este señor que está aquí, lo vamos a escribir en el denominador. Entonces, 10 a la 3, b a la 2. ¿Listo? En el video anterior referente a multiplicación de expresiones racionales aprendimos a simplificar de una manera rápida antes de realizar operaciones, porque eso nos va a ahorrar trabajo. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que haremos es simplificar de pronto los coeficientes. Entonces tenemos 5/7, vamos a hacerlo por aquí a un ladito, multiplicado por 9/10. Nos damos cuenta que podemos simplificar 5 y 10 porque ambos son divisibles por 5. Entonces 5 dividido 5 es 1. 10 dividido 5 es 2. ¿Podemos simplificar a alguien más? No, nadie más es divisible por el mismo valor o por el mismo número. Entonces realizamos las multiplicaciones. 1 por 9, 9, y 7 por 2, 14. Entonces ya tenemos nuestro coeficiente. Ya sabemos que nos va a quedar 9/14. Listo. Y ahora, a continuación, simplifiquemos las expresiones. Entonces, si observamos, tenemos A2 numerador, A3 denominador. Entonces podemos cancelar A2, A2. Y aquí, como teníamos A3, nos sobra una A. ¿Listo? Entonces, hagamos otro. Tengo B en el numerador y B2 en el denominador. Entonces también puedo dividir, puedo simplificar. Entonces tengo una B, acá puedo cancelar una B, pero como hay la multiplicación de 2, me sobra una. ¿Listo? Recuerde que ese es el proceso. Entonces hagamos otro. Tengo X, esta X y este X2, numerador y denominador. ¿Listo? Entonces lo puedo simplificar. Entonces una X y otra X, como acá había X a la 2, me sobra una. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos Y. Y2 y Y. Puedo cancelar una Y en el denominador, una en el numerador, pero me sobra una. ¿Listo? Entonces ya simplificamos todo y ya sabemos lo que nos queda en nuestro coeficiente. Entonces tendremos 9/14. ¿Qué nos quedó en el numerador? Una sola Y. ¿Listo? Entonces la escribimos, una Y. ¿Qué nos quedó en el denominador? Nos quedó X a multiplicado por B. Entonces nos quedará X por A multiplicado por B. Y esa es la respuesta de dividir estas dos expresiones. Incluso podríamos tal vez
escribirlo un poco mejor, o sea, que se vea un poquito más estético. Sería como lo único por mejorar. Entonces tendríamos 9y y nos queda un poquito más bonito, pues más estético, más elegante. ¿Listo? Entonces hagamos otro ejercicio a ver cómo nos queda. Ok, el siguiente ejercicio que podríamos hacer sería 3x más 15. Y aquí estamos incluyendo binomios, ¿cierto? Esto es un binomio porque tiene la suma de dos términos. Sobre 5x cuadrado dividido entre 6x más 30 sobre 4x. Entonces, lo básico ya lo sabemos, que es toda esta expresión, la vamos a todo este lado de la expresión, lo vamos a cambiar, ¿cierto? Por una multiplicación del recíproco. Entonces, lo vamos a hacer, el dividendo queda igual, 3x más 15 sobre 5x a la 2. Y el divisor, sí lo vamos a cambiar por una multiplicación y ya sabemos, 4x va para arriba, 4x, ¿cierto? Para el numerador. Y 6x más 3, que estaba en el numerador, pues irá al denominador. Entonces, 6x más 30. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Cuando tengamos binomios, polinomios y demás, siempre vamos a tratar de factorizar esas expresiones. ¿Listo? Al igual que lo hacíamos en multiplicación y en simplificación de expresiones racionales, siempre vamos a tratar de factorizar, de escribir como un producto de sus factores. Entonces, 3x más 15 me doy cuenta que 3 es un factor a los dos, porque 3 divide a 15 y divide a 3. Entonces, 3 es un factor. 3x dividido 3 me queda solo x. 15 positivo dividido 3 me queda positivo 5, entonces más 5. 5x a la 2 no le podemos hacer nada, lo reescribimos. Multiplicado por 4x, ya eso no hay nada más que hacer. Y 6x más 30 nos damos cuenta que 6 divide al 6 y al 30 al mismo tiempo. Entonces yo puedo factorizar un 6. 6x dividido 6 es x. 30 dividido 6 es 5 positivo, entonces más 5. Es claro, ¿cierto? Es claro que x más 5 y x más 5, teniendo en cuenta que estamos en una multiplicación y división combinada, se pueden simplificar. X más 5 dividido entre x más 5 es un 1. Podríamos colocar un 1 en ambos lados si se quiere o en uno solo. Lo ideal es recordar que es una división. ¿Listo? ¿Qué más podemos simplificar? Tenemos x a la 2 y x, ¿cierto? Entonces, aquí tengo una x que puedo simplificar acá con otra x, pero como tengo la multiplicación de 2, me sobra una. ¿Listo? Entonces me queda una x. Y tengo además una multiplicación de dos fracciones, que es esta, 3 quintos multiplicado por 4 sobre 6. Y aquí podemos simplificar cositas, ¿cierto? Por ejemplo, 6 y 3 son ambos divisibles por 3. Entonces 3 dividido 3 es 1. 6 dividido 3 es 2. Si notan, 4 y 2 también son divisibles, pero en esta ocasión por 2. Entonces 2 dividido 2 es 1 y 4 dividido 2 es 2. Entonces nos quedó en el numerador 1 por 2. 1 por 2 es 2. Y en el denominador 5 por 1. Estos dos. 5 por 1. 5 por 1 es 5. Listo. Entonces eso nos queda en nuestro coeficiente. Entonces, listo, hagámosle. Quedaremos con 2 quintos. ¿Vale? 2 quintos. ¿Qué nos queda de expresiones? En el numerador de expresiones nada más nos quedó un 1. ¿Sí? Recuerde que ya 3, 5, 4 y 6 ya lo hicimos. Entonces, ¿qué nos quedó en el numerador? Nos quedó un 1. Entonces, acá irá multiplicado por 1. ¿Qué nos quedó en el denominador? Solamente la x. Solamente este señor nos quedó en el denominador, nadie más. Entonces, x. Y podemos reescribir todo esto como 2 por 1, 2. 5x, pues 5x. Y hemos terminado nuestra división. Al dividir toda esa expresión, obtenemos como resultado 2 sobre 5x. ¿Listo? Hagamos otro ejercicio. En esta ocasión vamos a dividir 12a a la 2, b a la 2, menos 24a b a la 2 sobre 5c. Todo eso va a estar dividido entre 4a a la 3b menos 8a a la 2b dividido sobre 3c a la 4. ¿Listo? Nuevamente lo que dijimos, vamos a tomar todo este divisor, ¿cierto? Toda esta parte y la vamos a cambiar por una multiplicación por su recíproco. ¿Listo? Entonces vamos a reescribirlo todo. Tendremos
Vamos a utilizar el negro mejor. Tendremos el dividendo se queda igual. A a la 2, B a la 2, menos 24A por B a la 2, sobre 5C, y todo lo cambiaremos por una multiplicación. Ya sabemos, 13,4 al numerador, porque estaba en el denominador. ¿Listo? Y todo lo que estaba en el numerador, pues al denominador. Entonces, 4A a la 3B menos 8A a la 2B. ¿Listo? Entonces, lo que haremos a continuación, ya lo tenemos claro, y es factorizar. Entonces, realicemos la factorización de primero. Ok, entonces por acá tendremos el número que divide a 12 y 24. El más grande que divide a ambos es 12. Ya sabemos que 12 es su factor común. A, tenemos A cuadrado y A, por lo tanto A, la variable con el menor exponente, será el más grande que los divide a ambos. Y B2 que está en los dos, B2. ¿Listo? Entonces abrimos un paréntesis y tenemos que 12. Recuerden que eso es lo que se hace, ¿no? A mí me gusta siempre recordarles. Si yo tengo 12A2, B2, lo voy a dividir entre 12AB2, ¿cierto? Que es el factor común que yo encontré, este que tengo por acá. Entonces, si lo hacemos, tenemos 12 dividido 12 es 1. A2 dividido A, me queda una A, ¿cierto? B2 dividido B2, me queda 1. O sea que me queda 1 por A por 1, que es A. Entonces, aquí adentro me queda una A menos. Tenemos entonces ahora el siguiente, que será 24, bueno, menos 24AB2, que lo vamos a dividir entre el factor que encontramos, 12AB2. Entonces, dividido entre 12AB2, menos 24 dividido 12 es menos 2. Ahí A nos da 1, B2 y B2 nos da 1, entonces nos queda finalmente menos 2. ¿Listo? Entonces por acá es menos 2 y listo. Recuerde que de esa forma factorizamos adecuadamente. Listo. ¿Multiplicado por quién? 13,4, que no cambia. 13,4 sobre... Aquí ya pues no vamos a hacer tantos procesos. Entonces, 4 y 8, el máximo común que los divide ambos para los coeficientes es 4. A3 y A2 será A2. B y B pues será B. ¿Listo? Entonces abrimos un paréntesis y obtenemos 4A3B. Si yo le factorizo 4A2B, me queda solamente A. Si yo a 4 le factorizo 2, me quedará menos 2. A2B, si se lo factorizo, pues no me queda nadie más. Y listo, así queda factorizado. Entonces nos ponemos a analizar qué podemos simplificar. Hagamos primero los coeficientes. Entonces tenemos 12 quintos multiplicado por 3 cuartos. ¿Listo? 12 y 4 se pueden dividir, ¿cierto? Por 4. Entonces 4 dividido 4 es 1 y 12 dividido 4 es 3. Y no podemos simplificar nadie más. A veces es un error que hacemos 3 dividido 3 también. No. Recuerde que tiene que estar numerador y divididor porque cuando simplificamos es una división. Entonces 3 por 3 es 9. 5 por 1 es 5. Entonces 9 quintos. Ya sabemos que nos queda 9 sobre 5. Y simplifiquemos lo demás. A2 y A2 lo podemos simplificar y nos queda un 1. Aquí tenemos una C que podemos simplificar acá con numerador, una C, pero como hay 4, o sea, la multiplicación de 4, entonces nos sobran 3. Listo. ¿Qué más podemos simplificar? Tenemos A y A, pero acá hay a la 2, entonces me sobra una. Listo. Y tenemos B, entonces aquí tengo B a la 2 y una B, o sea, solamente puedo simplificar una y por acá donde estaban 2 me va a sobrar una. ¿Listo? Recuerde que ya 12, 5, 3 y 4 ya fue operado por acá del lado derecho. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda en el numerador? B por 1 por C a la 3. Entonces, B por C a la 3. Ya no hay necesidad de escribir el 1. Y en el denominador me queda la A. Entonces, tengo A. ¿Que esto qué es igual? 9B C a la 3 sobre 5A. Porque ya simplifiqué y operé todo lo que había por simplificar y operar. ¿Listo? Hagamos un último ejercicio. Unos dos últimos ejercicios a ver qué sucede. Listo, entonces hagamos otro ejemplo. Tenemos 3x a la 2 más 12 sobre 3x a la 2 menos 15x dividido entre x a la 4 menos 16 sobre x a la 2
menos 3x menos 10. Listo. Entonces, de entrada, ya lo hemos hecho. Toda esta expresión la vamos a cambiar por una multiplicación de su recíproco. Entonces tenemos, todo esto será igual a 3x a la 2 más 12, o sea, lo mismo que teníamos en el dividendo, 3x a la 2 menos 15x, ¿cierto? Pero ahora multiplicado por, ya sabemos, subimos, entonces x a la 2 menos 3x menos 10 sobre, bajamos. ¿Listo? Entonces x a la 4 menos 16. Entonces, ya sabemos también que debemos factorizar todo lo que podamos factorizar. Entonces, es claro que 3x a la 2 más 12, su factor común es 3, porque 3 divide a ambos. Entonces, si factorizamos 3, nos quedará x a la 2, y si factorizamos un 3 del 12, nos queda 4. ¿Listo? Y no hay nada más que hacer. Ahora, 3x a la 2 menos 15x, 3 es claramente un factor de los dos, porque lo divide a las dos. Y como tengo presente x2 y x será el otro factor. Entonces, escribiremos 3x y factorizamos. 3x a la 2 dividido 3x me da x, menos 15x dividido 15x, 15 dividido 3 es menos 5, o menos 15 dividido 3 menos 5, y x dividido x es 1. Entonces solamente me queda x menos 5. Multiplicado por el siguiente es un trinomio, y es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Ya sabemos que para eso hay un método, entonces abrimos nuestros factores, repartimos la x, ¿cierto? Entonces x, y los signos. El signo del segundo término será el primero del factor, y el siguiente será la multiplicación. Menos por menos es más. Listo. Ojo, lo que hicimos es menos por menos para obtener el signo del segundo factor. Listo. Buscaremos dos números que multiplicados nos den 10, pero restados, porque los signos de los factores son distintos, restado nos dé este numerito que tenemos acá, 3. ¿Listo? 3. Esos dos números son 5 y 2, porque 5 por 2 es 10 y 5 menos 2 es 3. Recuerde que yo no lo puedo escribir como, no lo puedo escribir como 2 y 5, porque menos 2 por 5 es evidentemente menos 10, pero menos 2 más 5 es 3 positivo y me tiene que dar 3 negativo. Entonces lo escribimos como 5 negativo y 2 positivo para que se cumpla con la ley de los signos. Menos 5 más 2 es menos 3. Listo. ¿Sobre quién? x2 menos 16. Si observan, esto es un binomio y es una diferencia. Y cuando ese es el caso, yo puedo siempre verificar si es una diferencia de cuadrados. Entonces, la raíz cuadrada de x a la 4 es x2. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Ah, perfecto. Entonces ya sabemos que toda esa expresión se puede factorizar como x al cuadrado más 4 por x al cuadrado menos 4. Lo que es extremadamente curioso es que aquí, de este ladito que tenemos por acá, nuevamente nos quedó una diferencia que tiene cuadrados. Entonces, lo que yo puedo hacer es volver a hacerlo. Ok, la raíz cuadrada de x a la 2 es x y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, esto también es factorizable y yo lo puedo escribir como lo que ya habíamos conseguido, x a la 2 más 4, ¿cierto? Multiplicado por x más 2 por x menos 2. ¿Listo? Aplicando diferencia de cuadrados. Entonces, x cuadrado menos 16 será todo este señor que encontramos por aquí. Entonces, será x a la 2 más 4 por x más 2 por x menos 2. ¿Listo? Aquí en el video para mí es muy fácil borrar las cosas, ¿cierto? Pero cuando uno está trabajando en papel es bueno de pronto realizar esas factorizaciones largas como a un lado del papel. ¿Listo? Para como no recargar de pronto nuestros procesos. ¿Vale? Entonces yo podría borrar ya esto que hemos hecho. Entonces vamos a borrarlo rápidamente. ¿Sí? ¿Se dan cuenta a lo que me refiero? Puedo borrar muy rápido, mientras que cuando estamos en el papel de pronto se nos acumula todo. Entonces la idea es como a veces ser un poco organizado, un poco más organizado. Listo. Entonces, ya que tengo toda la expresión factorizada, ¿qué puedo hacer? Si observamos, x2 más 4 y x2 más 4 están en lados opuestos. O sea, está una multiplicación y división combinada, ¿sí? Y es la misma expresión. Es decir, que yo lo puedo simplificar, dividir. Si yo divido 2
cosas iguales, mi resultado siempre es 1. Listo. ¿Qué más podemos simplificar? X menos 5 y X menos 5 están en lados opuestos, contrarios. Uno está en el numerador, el otro en el denominador y es la misma expresión. Yo también lo puedo dividir, lo puedo simplificar y me queda un 1. ¿Quién más podríamos simplificar? Si observamos, tenemos X más 2 y X más 2. Entonces también podríamos simplificarlo por estar en una multiplicación y división combinada en numerador y denominador. También me da 1. ¿Listo? ¿Y hay alguien más que podemos simplificar? Sí. Si observamos, tenemos 3 y 3. 3 dividido 3 también es 1. ¿Listo? A veces colocar el 1 arriba o aquí abajo es exactamente lo mismo. A algunas personas les gusta colocarlo en ambos lados para saber qué queda en numerador y denominador. Pero lo importante es saber cómo estamos dividiendo y no tanto de pronto hacer tantos rayoncitos. Entonces, ¿cómo nos queda la expresión? Si observan, en la parte del numerador nos queda un montón de unos y esta es la parte donde es extremadamente importante saber que no estamos cancelando cosas, sino dividiendo expresiones. ¿Por qué? Porque a veces un error muy común cuando aprendemos álgebra es cancelé todo, no me queda nada. ¿Sí? Entonces, analizo el denominador y el denominador me dice, tengo x y x menos 2 que me quedó. Entonces, la respuesta es x por x menos 2. Y esto es falso. ¿Por qué? Porque claramente en el denominador sí me quedó esta expresión, pero en el numerador, ¿sí? En el numerador yo tengo una multiplicación de unos, es decir, que sí me queda 1. Entonces vamos a corregir eso rápidamente. Y en el numerador me queda 1 por 1 por 1 por 1, que es claramente 1 sobre, y en el denominador sí efectivamente me queda x y x menos 2, entonces la multiplicación de x por x menos 2. ¿Listo? Entonces de esta forma podemos dividir utilizando métodos de factorización en expresiones racionales. ¿Listo? Veamos un último ejemplo. Ok, en este último ejemplo factoricemos 4x a la 3 menos x a la 2 menos 18x sobre x a la 2 más 4x más 4 dividido entre 4x menos 9. ¿Listo? Esa es la división. Ya sabemos que vamos a operar exactamente igual que cuando utilizamos fracciones. Entonces todo esto completamos la fracción, queda sobre 1. Y como ya lo hemos visto, esta división la vamos a cambiar por una multiplicación. ¿Listo? Entonces lo vamos a escribir como, esto va a quedar igual, todo esto queda igualito. Entonces 4x a la 3 menos x a la 2 menos 18x sobre x a la 2 más 4x más 4, pero esta vez será multiplicado por 1. Recuerde, esto denominador cambia a numerador sobre numerador cambia a denominador, 4x menos 9. ¿Listo? Ahora procedemos a realizar factorizaciones para tratar de claramente de simplificar la expresión. Vamos a hacerlo, en esta ocasión vamos a hacerlo por acá en un ladito. A ver qué pasa. Por acá tenemos, déjeme utilizar otro color. Por acá tenemos 4x a la 3, ¿cierto? Menos x a la 2 menos 18x. Claramente x es un factor común, entonces lo podemos factorizar. Y 4x a la 3, le sacamos el factor x, nos queda 4x a la 2. Al factorizar x a la 2, al factorizar x de x a la 2 nos queda menos x. Y al factorizar x de menos 18x nos queda menos 18. ¿Listo? Es claro que esta expresión que acabamos de obtener por aquí es un trinomio. Y es un trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Esto es el que estoy escribiendo por acá en la parte superior. Y para ellos ya teníamos un método que voy a dejar en la parte superior del video para que lo puedan revisar en caso de que no lo recuerden. Y la idea es tomar... Ok, vamos a bajar un poquito la hoja para que nos quede espacio y ya luego borramos. Entonces, tenemos 4x a la 2 menos x menos 18. Entonces, el método consiste en tomar 4 y multiplicarlo por el último, ¿cierto? 4 por 18 será 72. Y lo que haremos es escribir dos factores, ¿cierto? Y para poder hacer esa multiplicación que acabamos de hacer, todo estará dividido por este mismo valor que tomamos. Entonces, todo dividido entre 4 y repartiremos 4x en ambos factores. Ubicaremos los signos utilizando los signos que ya tenemos. Entonces el signo del segundo término es negativo. Entonces aquí ubicaremos un negativo.
Y el signo del segundo término será la multiplicación de estos dos que vemos. Menos por menos, más, y ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar dos números que multiplicados nos den ese que conseguimos 72, pero que restados, vamos a hacer un poquito más largo, restados, nos den este coeficiente que tenemos aquí que sabemos que es 1. Es decir, nos tiene que dar, restados no tiene que dar 1. Esos números, si recordamos las tablas de multiplicar, son 9 y 8. Recuerde, si yo le escribo así 8 y 9, menos 8 más 9 sí es menos 72, pero menos 8 más 9 es 1 positivo. Entonces no funciona escribirlos así. Nos toca escribirlos considerando el signo 9 y 8, porque menos 9 más 8 es menos 1. ¿Listo? Y a continuación, recuerde que trataremos de factorizar este 4 que tenemos por acá, buscando un 4. Claramente 4 es factor común entre 4 y 8, entonces podríamos factorizar 4, tenemos 4x más 2 y podríamos ahora sí cancelar o dividir. 4 dividido 4 es 1 y nos quedará finalmente entonces 4x menos 9, listo, multiplicado por x más 2, que fue lo que nos quedó acá, porque ya habíamos factorizado este, listo. Ahora, listo, eso era la parte del trinomio. Entonces, volvemos acá y no se me puede olvidar que yo tenía un x, ¿cierto? Entonces, x multiplicado por el resultado de la factorización del trinomio, es decir, 4x menos 9 multiplicado por x más 2, ¿vale? Entonces, nos devolvemos al ejercicio original y ya sabemos que todo este numerador en el primer término, en el primer racional, o lo tengo que escribir de esta manera. Entonces tendremos x por 4x menos 9 multiplicado por x más 2. X más 2. ¿Listo? ¿Sobre quién? En el denominador me doy cuenta que es un trinomio. Entonces vamos a borrar todo esto que teníamos por acá, que ya habíamos conseguido, ya estaba claro. ¿Sí? Y vamos a factorizar también esa expresión. Entonces, x a la 2 más 4x más 4. ¿Listo? Este es el que estamos trabajando. No se lo olvide. Listo. Entonces me doy cuenta que los dos, tercer término, tienen raíces cuadradas. Entonces voy a verificar si es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Porque estos trinomios pueden factorizarse así. Raíz cuadrada de x a la 2 es x. Raíz cuadrada de 4 es 2. Si la multiplicación de estos 2 por 2, entonces 2 por x por 2, me da el de la mitad, 2 por 2, 4, y x pues x, que claramente me da, entonces yo lo puedo factorizar como lo obtenido en la raíz cuadrada, que es x, con el signo del segundo término, más lo obtenido en la raíz cuadrada del último término, que es 2. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces podemos reescribir lo que tenemos por acá como x más 2 al cuadrado, multiplicado por lo que ya conocemos, 1 sobre 4x menos 9. Ahora sí, empezamos a simplificar. ¿Cómo será la simplificación? Entonces, nos damos cuenta de 4x menos 9 y 4x menos 9 está en la multiplicación y división combinada, ¿cierto? Y están en numerador y denominador. Entonces yo lo puedo simplificar y obtengo 1. También observo que x más 2 y x más 2 al cuadrado está en numerador denominador, ¿cierto? En la división y multiplicación combinada. Entonces yo lo puedo también simplificar, pero como tengo uno solo para simplificar el numerador y acá tengo básicamente 2, entonces en la multiplicación, entonces me quedará sobrando 1 y no puedo simplificar nada más. Entonces, ¿cómo obtendré el resultado? X que me había quedado por 1, que es x, sobre x más 2, que me quedó por acá, x más 2, multiplicado por 1, que pues será lo mismo. Entonces, finalmente, yo podré escribir mi resultado como x sobre x más 2. ¿Listo? Y este es el resultado final de dividir toda esa expresión utilizando las técnicas ya aprendidas de factorización. Bueno, con esto creo que es una explicación suficiente para aprender cómo realizar divisiones entre racionales o expresiones racionales. Espero que este video haya sido de mucho provecho.